Buenas tardes, hermanas y hermanos. Del libro Por los Senderos del Mundo, autobiografía de nuestro maestro Israel Rojas Romero, iniciado espiritual Ragosini, vamos en primer lugar a exponer los capítulos titulados Momentos solemnes y el poder del afecto materno, tal como los escribió el maestro. Posteriormente ampliaremos el capítulo del poder del afecto materno con algunas enseñanzas de nuestro amado maestro Ragosini traídas de sus clases de Santa Cábala y las conferencias esotéricas sobre el concepto Rosacruz del Cosmos. Para terminar, lo haremos con un resumen de lo que nos llamó la atención de lo escrito por él en su libro Por los Senderos del Mundo. Entonces iniciamos con el texto del capítulo Momentos Solemnes. 3 momentos solemnes sucedidos en la vida de Jocelyn no pueden ser pasados en forma indiferente al traer a cuento la vida de aquel que solamente se ha afanado por hallar el sendero de la verdad, naturalmente aureolado de la belleza y del bien. Uno de estos 3 momentos solemnes, por haber producido en el alma de Jocelyn un verdadero éxtasis, fue cuando en un momento inusitado, viajando por el campo en compañía de su hermano mayor, con mirada estática con la cual trataba de penetrar el horizonte, dijo: ¿Ves aquello? Ciertamente allá en el lejano horizonte se veía un insignificante punto, el que progresivamente iba aumentando de volumen en la apreciación a medida que aquel punto móvil se dirigía con celeridad al lugar de los observadores. A corta distancia de ellos, el cuerpo inerte de una res estaba siendo destrozado con voracidad por los llamados gallinazos o chulos, pues estas y otras tantas denominaciones recibe aquella ave prodigiosa, que no solamente realiza la higiene de los lugares recogiendo las carnes deshechas de organismos en descomposición, sino que también tiene en sí mismo la capacidad de transformar todas aquellas sustancias putrefactas, asimilándolas y eliminando lo inútil, pareciendo un verdadero laboratorio viviente de sublimación y purificación. Aquel punto móvil en el espacio no era otra cosa que lo llamado por las gentes que le conocen con el nombre de el rey de los chulos o gallinazos. El hermano de Jocelyn seguramente tenía experiencia concreta acerca del prodigioso fenómeno que se iba a suceder, porque en su cara se revelaba algo de esa mística trascendente que embarga las almas cuando saben amar y comprender los fenómenos de la naturaleza. En aquellos instantes, los gallinazos, al ser conscientes de que se acercaba su majestad, el rey Urubú o Sopilote, se hicieron respetuosamente al lado del cuerpo que devoraban e hicieron una cadena mágica, trazando un círculo constituido por ellos mismos, haciendo contacto con los extremos de sus alas extendidas y aplicando sus picos sobre la tierra. Así, aquellos hermanos menores reconocen y rinden culto a la natural jerarquía. En este momento de mística y solemnidad para la familia gallinácea, su majestad, el rey de los mismos, cayó graciosamente llevando sus alas extendidas para hacer natural, suave y elegante su aterrizaje. Realizado este hecho, los gallinazos recogieron sus alas y con sus patas juntas levantaron erguidos sus cuerpos y se mantuvieron estáticos hasta que el urubú se hartó en su magnífico banquete. La naturaleza de este rey merece la capacidad artística de un esteta para su perfecta descripción, más o menos de doble volumen que sus gobernados, plumas blancas como la nieve, en oposición a las de sus súbditos, que las llevan color de azabache. Su cabeza se yergue majestuosa sobre un cuello adornado con plumas de suave gris perla. Su coronilla está aureolada con plumas de un color rosa suave, cual los pétalos de aquella flor en su preciosa tonalidad.
La coronilla en medio de plumaje rosáceo parece la piel de una manzana en plena madurez. Su pico de color marfil, ligeramente curvado, tiene la capacidad de destrozar rápidamente las fibras musculares del animal que devora con máxima rapidez. Su pecho oculta en medio de un plumaje más suave que el resto de su cuerpo un punto libre, donde el color solferino de su piel muestra el palpitar de su ardiente corazón. En aquella ave prodigiosa llamada Rey de los Gallinazos, todo es majestuoso e imponente. Terminada la comida jugosa y abundante, el majestuoso urubú desplegó sus alas y marchó en la misma dirección de regreso por la cual había venido de lejanos horizontes. Entonces la familia común se lanzó de nuevo a la batahola para devorar con tanta avidez el suculento banquete como si hasta ahora empezara su magnífica cena. En el lenguaje tradicional de las alegorías iniciáticas se conoce el urubú con el nombre de ave fénix. Se dice que este prodigioso animal ha realizado en sí mismo la maravillosa obra de su total regeneración, que vive 1000 años y que al terminar ellos se quema, reduciendo su cuerpo a cenizas y volviendo a renacer de ellas, pleno de juventud, de gracia y de belleza. Que extrayendo sangre de su propio corazón, alimenta a sus polluelos y así resulta ser el símil ideal del divino ego de la humanidad, el cual se alimenta del fuego de la vida universal, dando posibilidad de existencia al proteo, elemento vital o sangre roja, la cual hace posible la nutrición de los hijos, vehículos o elementos constitutivos del ser psicofísico de la entidad viviente. La contemplación real del ave fénix, tal como le sucediera a Jocelyn en sus años infantiles, es como una oferta de los dioses para mostrarle que el camino no está en los duros aspectos de la vida de la forma, sino en la mutación permanente del aliento de la existencia del espacio sin límites, de cuyos lejanos horizontes surge el ave sagrada de la salvación y regeneración humanas. Otro espectáculo, no menos soberbio y quizás mucho más enigmático y sublime, fue el de aquel momento histórico en el cual un verano tremendo de más de 6 meses había asolado totalmente la región de Ibáñez, donde la vida de Jocelyn se desenvolvía con toda la naturalidad de los hechos que preceden al desarrollo total de la entidad humana. La vegetación estaba totalmente desposeída de hojas y de brotes. Parecían los árboles ancianos decrépitos, sin cabellos, sin dientes, con la piel arrugada y la circulación oculta en la hondura de sus estructuras y naturalezas. La tierra se había convertido en polvo por ausencia de la humedad que comúnmente la compenetraba. Los ganados, flacos por carencia de alimentos y con los ojos entristecidos en el desolado ambiente, bramaban constantemente por no poseer siempre la suficiente cantidad de agua para apagar su devoradora sed. Los hombres desconsolados miraban siempre al horizonte esperando descubrir en él alguna nubecilla de grisáceo color, que fuera la semilla para que la atmósfera condensara agua, la cual fecundaría las tierras y daría nueva vida a los seres. Las mujeres confiadas dirigían sus oraciones al Altísimo, esperando que algún día las aguas que dan vida a los campos nacieran de nuevo de los mundos estrellados. En tal situación, la desolación ambiente y la del ánimo de los seres se confundían en un solo dolor. Fue en tales circunstancias cuando algo verdaderamente sorprendente apareció ante los ojos
asombrados del hermano mayor y del menor Jocelyn. Caminando lentamente por los arenosos campos, Jocelyn y su inolvidable hermano, dijo ese a aquel: mire usted. Contemplando el horizonte y mostrando con su dedo índice algo extraño, una nube de color gris pizarra, la que, volteando sobre sí misma en tremendo remolino, se dirigía con gran rapidez hacia una pequeña fuente, la que lentamente goteaba, llenando un pequeño pozo, el cual servía de aprovisionamiento para gran cantidad de gentes de la región, las que veían en ella un verdadero prodigio en la desolada comarca. Allí se fue aproximando la tromba. Por sugerencia del hermano mayor, Jocelyn se lanzó boca abajo sobre la tierra y se agarró de las plantas que tuvo al alcance de su mano, porque la presión de la tromba suele levantar por el aire cuerpos pesados de seres vivos, como corderos, becerros, conejos, niños, etc. La presión era verdaderamente formidable para las pocas fuerzas del pequeño. Las energías de la tromba, aun cuando subjetivas, poseen inteligencia, ya que procedentes de grandes distancias se dirigían exactamente al lugar único donde ese pequeño manantial servía de abrevadero para hombres y animales. Luego aquello no podía ser algo inconsciente o ajeno a hechos que requieren todo un proceso de comprensión, de intuición o más bien de elevada conciencia. La tromba majestuosa, soberbia, magnífica, se posó con su movimiento espiral o de barreno sobre la no menos admirable fuente, y en unos 5 minutos, si es posible que un pequeñuelo pueda en su mente calcular el tiempo, absorbió o tomó agua y se elevó por los espacios de nuevo, no en la dirección en que había llegado, sino perpendicularmente hacia arriba. Lágrimas de reconocimiento se desprendieron de los ojos sensibles del hermano Antonio al contemplar el fenómeno, y comprendiéndolo dijo: la tromba ha venido a tomar semilla de agua, y así en pocas horas tendremos un aguacero torrencial. La naturaleza toda revivirá, reverdecerá de nuevo. Seguramente por ley de inducción, el pecho de Jocelyn sufrió contracciones y expansiones de tal magnitud al contemplar esa maravilla de la naturaleza, porque también de sus ojos fluyeron abundantes lágrimas. El tercer fenómeno natural que le cupo no solamente presenciar, sino experimentar al mismo Jocelyn, es más extraordinario, aun cuando no en apariencia, sino en el hecho. En los climas ardientes existe un pequeño saurio de color grisáceo, cubierto por una piel muy suave, con una capacidad de movimiento digna de verdadera admiración. Los campesinos llaman al pequeño animalito salamanquesa o salamanqueja. Es este nombre indudablemente una modificación del de salamandra. La salamandra está consagrada al fuego y se considera que es su espíritu alentador. De todas maneras, la pequeña salamanqueja ofrece un fenómeno digno de la más profunda admiración. Ella, comúnmente, al sentir la presencia de humanos, abandona la cola. Y si ésta se le cercena en varios pedacitos, y aún más, si ellos se ponen en desorden en relación con su natural estructura, y luego si el experimentador se retira pocos pasos del lugar, el animalito regresa, se coloca de tal modo que aquellas piecitas buscan el orden que les corresponde. Se adhieren unas a otras, restituyendo de nuevo la cola a su estado original, y ésta, como atraída por un prodigioso imán, se une a su raíz y el animalito queda exactamente igual, como si nada hubiera sucedido. Naturalmente, solo los que han observado este fenómeno pueden aceptarlo. Jocelyn no solamente lo vio muchas veces, sino que personalmente dividió la cola de muchas salamanquejas
y comprobó la más grande maravilla que la naturaleza le haya proporcionado a este inquiridor de las verdades de la vida. ¿Qué poder misterioso hace que un miembro viviente, cercenado, pueda en breves segundos readquirir su anterior naturaleza sin que la más leve huella, la más insignificante cicatriz, sean prueba del desgarro o separación de las células que constituyen la plenitud de un ser viviente? Dicen también, pero ello ya no le consta a Jocelyn, que la salamanqueja, al ser lanzada al fuego, no sufre en lo más mínimo y sale de allí tan campante como las damas cuando se dan un fragante baño en esencia de rosa. Iniciamos ahora el capítulo El poder del afecto materno. Jocelyn había desarrollado por natural comunicación de los sentimientos maternos la fuerza divina del afecto, sentido que se desplazaba en forma puramente ideal en esa época juvenil hacia el aspecto femenino de la naturaleza que posee tantas seducciones como divinos encantos cuando se siente y no se le piensa, cuando se vive con expresión del alma y no se interpone la medida de la razón. Todas las niñas de la época tenían su encanto especial, pero había unas que ejercían lógicamente mayor influencia sobre el alma del peregrinante en las faenas del mundo. La poesía, lenguaje de los bardos, habló en su corazón y con esa lira cantó a la vida. Esa poesía tenía mucho de filosofía y bastante de la aromada esencia del sentir, sin mezcla del egoísmo, que es el que enerva lo espiritual y hace al hombre en muchas circunstancias inferior a sí mismo. Entre las ciencias sobresalía su gusto por las matemáticas, la geometría, la trigonometría y geografía. La gramática le parecía algo confusa y en la asociación de sus amigos la había bautizado con el nombre de fastidiosa. Entre sus compañeros de estudios estaba el joven Ernesto, prodigiosa mentalidad, increíble capacidad para captar todas las materias y dominarlas. Su estudio caligráfico era igualmente excepcional. Las letras eran trazadas por esa mano maestra como salidas de un corazón de artista. Sin embargo, todas aquellas posibilidades quedaron más tarde lamentablemente encubiertas por el predominio que el alcohol ejerció sobre su inolvidable amigo. Cualquier día, ya siendo hombre, pasó al más allá, dejando su cuerpo intoxicado de alcohol. Que los devas, ángeles, guíen sus pasos por los internos mundos y que cuando regrese a tomar de nuevo una envoltura humana, haya superado esa baja tendencia y pueda marchar por los caminos de la verdad, de la belleza y el bien. Ese inolvidable amigo de Jocelyn poseía una gran virtud. Había eliminado de su ser psíquico el egoísmo. Siempre estaba listo a ayudar a los menos capacitados en el dominio de las materias que estudiaban. Otro compañero de escuela, menos capacitado que Ernesto, pero con una voluntad excepcional, departía con Jocelyn y hacía programas para el futuro. Él consideraba que con voluntad, a pesar de la pobreza, podría conquistar la universidad y en ella lograr un brillante doctorado. En cambio, Jocelyn pensaba en recorrer el mundo y consideraba que había que adquirir alguna profesión con la cual se pudiera derivar el pan en cualquier punto del planeta, que ya en aquel entonces sabía que era algo gigantesco, poseedor de grandes continentes, océanos más grandes aún, montañas elevadísimas, hondonadas en proporción a la altitud de las cordilleras. Que el mundo era difícil porque la humanidad es egotista, pero que ese egotismo es magnífico, pues obliga a que cada ser humano se esfuerce en convertirse en una personalidad, en una entidad capaz de subvenir sus naturales necesidades. Con este equipo de conocimientos, él deseaba ser un buen prestidigitador de feria y estudió ese curioso arte de los trucos
en los cuales el mago hace aparecer a la vista de las muchedumbres lo que no es, mientras que él sabe que lo que realmente sucede es que las gentes no tienen ojos para ver a través de la materia. Y así, con la colaboración de la sombra de la mesa, de los ayudantes y del telón, se pasan unos a otros los conejos, patos y palomas, los que prodigiosamente salen de los sombreros de copa, se posan en los hombros del mago y hacen enloquecer de asombro a los niños y a los viejos, cuya niñez es un hecho, por no haber tenido el valor de analizar el pro y el contra de las cosas. ¡Qué maravilloso espectáculo! Jocelyn con traje de mago, una capa de seda, unos guantes blancos, un bastón en la mano, un sombrero de copa, haciendo un poco de escamoteo y logrando por este medio que las muchedumbres le proporcionaran manera de vivir, al par que él se organizaba para distraerlos y hacerles pasar ratos de solaz, aislándolos siquiera por breves momentos de las luchas cotidianas. Estudió pues el arte de la prestidigitación y el escamoteo, pero un día se dio cuenta de que los hombres todos son farsantes, prestidigitadores y hábiles escamoteadores cuando se trata de engañar a los otros. Y entonces Jocelyn descubrió que el mundo era un prodigioso teatro en el cual la farsa supera a la realidad. Estas meditaciones alejaron al jovenzuelo del camino que lo debía llevar de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de país en país, para poder darse el placer de conocer el planeta en el cual estaba encarnado. Dejando de lado el juego, el juglarismo de la prestidigitación, resolvió estudiar tauromaquia. ¿Y por qué no ser torero? El lidiador también luce trajes brillantes, también lo aplauden las muchedumbres, también puede viajar por el mundo y conquistar dinero y corazones, porque ya Jocelyn pensaba seriamente en ello. No se tomaba las cosas a la ligera. Siempre le gustaba descubrir el meollo de los hechos. Entonces empezó a adquirir toda la información que era necesaria para manejar con éxito el capote y en su dulce fantasía veía los circos llenos. Mujeres bellas cubrían las gradas y agitaban sus pañuelos embalsamados de perfume. Los hombres se ponían de pies y gritaban a unísono la palabra mágica del torero. ¡Olé! ¡Olé! El toro con su coraje peculiar realizaba sus embestidas en línea recta. Jocelyn dejaba correr suavemente la capa por los cuernos del cuadrúpedo, aproximándose lo suficiente para que los pitones pasaran a milímetros y la muchedumbre, al contemplar esas proezas escalofriantes, gritara enloquecida. La fama, el dinero, la gloria, el traje de luces y todo aquello que vivía en su subconsciente era simplemente la impresión subjetiva de haber vivido en la madre España, en su inmediato pasado. De allí había venido el ego de Jocelyn y por eso, a pesar de todo, del tiempo transcurrido, todavía admira el valor y la virilidad peculiar de los toreros. Sin haber pagado nunca un centavo por concurrir a tales espectáculos, y si alguna vez presenció la fiesta brava, fue porque siendo músico profesional hubo de concurrir para ganar su subsistencia. Cuando ya toda aquella aspiración había sido relativamente descartada, nuestro amigo dedicó cuidadosa atención a la acrobacia y logró en ella éxitos que sorprendían a los que tenían la oportunidad de observarlo. Saltos mortales, desprecios de la vida, supuestas caídas inesperadas, tránsito rápido de un cable a otro. Todas aquellas cosas embargaban la imaginación en la esperanza de poder crear alguna suerte nueva. Sin embargo, el temor de sufrir algún quebranto físico
detenían naturalmente al aprendiz de volatinero. Circulaba el tiempo y Jocelyn crecía, se hacía más serio y entonces entraba en el terreno de la filosofía. Quería saber quién había creado al hombre, cuál era su origen, su destino, su porvenir, si realmente había una inteligencia dirigiendo los fenómenos vitales o si la naturaleza se bastaba a sí misma. La pasiva creencia que le habían impuesto con los dogmas del catecismo azteca le parecía ineficaz. No podían ser ellos los que darían solución a tan hondos problemas. Creer, aceptar lo que otros dicen para no tomarse el trabajo de pensar. Esto no era posible para el adolescente. Él quería saber, no creer. La creencia es la aceptación de que algo puede ser o puede no ser. Así nos define el diccionario el sentido de este término tan inconscientemente aceptado por la estulticia humana. Jocelyn era de otro temple, traía un fuego oculto, encendido y quería quemar todos aquellos obstáculos que se interpusieran entre él y la verdad. Y esta es la razón de su actual peregrinaje. Marcha por el mundo con la satisfacción de sentir que la vida, que Dios, aliento infinito de todo cuanto existe, arde en el más lejano de los soles, como en la pequeña mariposa que vuela sobre la floresta. Que el fuego de la vida se convierte en inteligencia, haciendo uso del cerebro para manifestarse y luego de la palabra para expresarse, y que ese fuego, uno y único, alienta en el corazón de todos y por eso hay necesidad de que todos los seres humanos busquen la verdad, que es la vida infinita, sin límites, eterna, inmutable. Para realizar aquella búsqueda empezó a estudiar, a meditar, y así los filósofos de todas las edades fueron llegando progresivamente a su biblioteca, con esa sabiduría silenciosa que se estampa en las páginas de los libros, muchos de ellos sin importancia, otros con relativa utilidad y algunos pocos magníficos. Pero el alma del investigador va seleccionando y así aprovecha el esfuerzo humano por conocer la verdad, la belleza y el bien y vencer progresivamente a la ignorancia, que es el pecado, el único pecado del cual emergen los errores que las almas peregrinantes hacen en su marcha por los senderos del mundo, siguiendo el margen del río de la vida. Más enseñanzas del maestro sobre el poder del afecto materno. En clase de Santa Cábala, 2 de noviembre de 1958, el maestro nos enseñó: el primer factor determinante en esta vida diferenciada para nosotros desarrollar el sentir es aquella mística devoción que experimentamos por nuestra madre. Allí empieza la evolución del alma. Es algo maravilloso. Yo considero desde el punto de vista de la evolución que es muy, muy desgraciado el hombre que no rinde culto a su madre, porque de allí empieza el desarrollo del sentir. Yo considero muy grata mi vida. Mi madre me inspiró mucho eso, mucho me inspiró eso. Y yo nunca vi en ella a una mujer, yo vi en ella a una especie de divinidad, siempre, siempre, permanentemente. Y fue una cosa maravillosa en mi vida. Siempre vi en ella una cosa abstracta, mística, divina. Y cuando yo recostaba mi cabeza sobre su regazo, sentía una dicha infinita. Y yo quisiera que todos hubieran experimentado lo mismo. Cuando esa divina mujer para mí pasaba sus manos sobre mi rostro, yo vivía en la placidez de la niñez. Y cuando veía la presencia de mi padre, allí está la voluntad que manda, allí está el hombre de pelo en pecho. Y eso era formidable también, porque eso templó mi carácter.
Por eso me encuentran ustedes un poco brusco, pero en beneficio de la ciencia, no para otra cosa. Así que en mí están aunados la severidad de mi padre y la delicadeza de mi madre. En clase de Santa Cábala, 3 de enero de 1960, el maestro nos instruyó así: dichoso el ego que nace de una mujer llena de afecto. Indica que se ha elaborado un buen karma en este sentido. En clase de Santa Cábala, 3 de marzo de 1963, el maestro explicó: lo espiritual es lo más alto, después viene lo psíquico y después lo mental. Hay que ver, por ejemplo, el rostro de una madre iluminado cuando rinde culto y afecto a su niño. Es algo que da placidez y estimula a todos cuantos la observan. Está empleando su psiquis, está empleando la ley de la simpatía. En clase de Santa Cábala, 4 de abril de 1965. El espíritu de la sublimación lo tenemos nosotros alegorizado en el Shin, la corona de la obra, porque cualquiera que sea el acto que se verifique bajo el efecto de la sublimación de la energía, ya empieza a ser un acto noble. La raza se empieza a elevar por el amor a su progenie. Por allí empieza la evolución y sublimación de la especie. Y en el hijo que viene, ¿cómo empieza a ejercitarse en esa sublimación? Por el amor a la madre. Por eso los pueblos que pierden este sentido estético del amor a la madre están en profunda decadencia. Por eso los pueblos en que los varones no rinden culto a lo femenino de la naturaleza van en completa decadencia moral y estética. En clase de Santa Cábala, 1 de octubre de 1967. Vean ustedes la trascendencia de la fuerza afectiva del amor. Nosotros como humanos podemos olvidarlo todo, pero nunca el rostro de nuestra madre. ¿Por qué? Porque de ella emanaron los primeros fluidos magnéticos para despertar la latencia de los nuestros, y todos no podemos olvidar. Yo podría olvidar la existencia de la humanidad, pero jamás podría olvidar el rostro de mi madre. ¿Por qué? Porque de allí emanó la primera expresión divina de bondad, por eso y no por otra cosa. El primer, más grande y divino misterio es el misterio del amor, y la más grande y divina expresión de ese poder para el ente viviente es la madre. Por eso las tradiciones esotéricas llaman a la naturaleza la divina madre. Y bien, para nosotros podríamos decir categóricamente que esa divina madre fue vida, inteligencia y conciencia en aquella progenitora nuestra. ¿Por qué? Por la bondad pasan cosas, tomo magníficos alimentos, recibo maravillosas atenciones de las gentes amables, pero ninguna dejó tan honda impresión como aquella en que, recostado en el pecho de mi madre, ella pasaba sus dedos cariñosos por mi naciente cabello. Eso no tiene igual en el mundo, porque había una bondad pura, absoluta, desinteresada, nacida del corazón materno. En clase de Santa Cábala, 4 de agosto de 1974. Yo recuerdo a mi Santa Madre. Sembraba las plantas, parece que les decía algo, sino el lenguaje con el corazón, y cualquier cosa que ella sembraba se manifestaba en esplendor. Y una hermanita mía, colérica como yo, si sembraba una planta, no nacía siquiera una espina. Era destructora su naturaleza, su magnetismo no era espiritual. En clase de Santa Cábala, 5 de agosto de 1979. Benditos los hombres que nacieron de una mujer llena de sensibilidad, llena de nobleza y llena de equidad.
porque muchas de aquellas vibraciones irán a su naturaleza y eso corresponde naturalmente al destino de cada quien. En el tomo 2 de las conferencias esotéricas sobre el concepto Rosacruz del cosmos, mientras la sociedad humana no vuelva a integrarse alrededor del hogar para crear esa mística de armonía y de belleza de la familia, la sociedad humana no valdrá nada realmente, no existe, son unos seres locos que van dislocados por todas partes, sin ideal, sin conciencia, sin fortaleza moral de ningún orden, ni de ningún género. Todo joven es capaz, si ama verdaderamente a su madre, de servirle a cualquiera, pero si carece de ese sentimiento de devoción hacia la madre, es totalmente incapaz de servir a nadie. Resumen. En la exégesis sobre la lámpara maravillosa de Ramón del Valle Inclán, el iniciado espiritual Ragosini señaló que los sabios nunca escriben inútilmente. De manera semejante, él lo hizo con su autobiografía Por los senderos del mundo. Lo hizo para transmitir su experiencia, sus grandes aprendizajes y vivencias en la búsqueda de la sublime espiritualidad. La escribió para que sea útil, para que sea un faro de luz en el camino de aquellas almas que sienten en la hondura de su ser la sed del infinito. Vamos a dilucidar, según nuestra comprensión, algunas de las enseñanzas que nos quiso compartir nuestro maestro en su libro Por los senderos del mundo. Los momentos solemnes en la vida de los seres que son sensibles les producen verdaderos éxtasis en el alma, porque saben amar y comprender los fenómenos de la naturaleza. Todo espiritualista debe convertirse a sí mismo en un laboratorio viviente, eliminando lo inútil y transformando lo deplorable en óptimo. Los seres inteligentes del reino animal reconocen una natural jerarquía, siendo esto muestra del axioma, todo es jerárquico en la naturaleza. El divino ego, centro de conciencia del ser humano, se alimenta del fuego de la vida universal. El camino de la espiritualidad se halla en la mutación permanente del aliento divino de la existencia. El fénix es el símbolo de la total regeneración, sublimación y transformación del fuego de la vida universal en el ser humano. Tras los fenómenos objetivos de la naturaleza, tras sus movimientos visibles, hay inteligencias subjetivas que con conciencia están orientando y dirigiendo esos fenómenos. Esto se evidenció con la tromba de agua que, procedente de una gran distancia, se dirigió con absoluta precisión al único lugar donde estaba la fuente de agua para beneficiar a seres humanos y a seres animales. Es verdaderamente ingenioso el que la salamanqueja se desprenda voluntariamente de su cola para sobrevivir al ataque de los depredadores o al acoso de los seres humanos. Esta brillante estrategia de supervivencia también es otra muestra de la conciencia e inteligencia subjetiva que guía los fenómenos objetivos de la naturaleza. La fuerza divina del afecto en el hombre hacia el aspecto femenino de la naturaleza es inspirada por los sentimientos hacia la madre. El egoísmo debilita lo espiritual en el ser humano. Los vicios nublan las habilidades, las virtudes, las aptitudes benéficas del ser humano. El egoísmo es magnífico desde el punto de vista que obliga a cada uno a esforzarse para solucionar sus necesidades. Los hechos de la vida no hay que tomarlos a la ligera, hay que descubrir el meollo de estos. Las tendencias en la presente reincorporación
están almacenadas en el subconsciente, procedentes de las vivencias de pasados renacimientos. Los que quieren saber no aceptan dogmas, se toman el trabajo de pensar. Piensan por sí mismos, piensan por ellos mismos. Los que aceptan dogmas permiten que los demás piensen por ellos. La verdad es la infinita vida sin límites, eterna, inmutable. El investigador de la verdad debe hacer una selección de lo que amerita leer, meditar, estudiar, filosofar. El único pecado es la ignorancia, fuente de los errores que comete el ser humano. Muchas gracias.